tristeza. Hace 300 años estas aguas en las que navega el Calipso fueron atravesadas por barcos que transportaban esclavos africanos, ibos, congos, mandingas, con destino a una tierra exuberante llamada Haití. El equipo del Calipso se propone redescubrir una tierra a la que se denominó Perla de las Antillas. Mientras la tripulación atraca en el muelle de Puerto Príncipe para coger provisiones, el capitán Cousteau se dirige a visitar la ciudad junto al piloto Bob Browndeck. El propósito de Cousteau al realizar esta expedición es contrastar los cambios realizados por el tiempo y el hombre en una tierra que algunos han considerado como zona de pruebas del futuro. Antaño se subastaban esclavos negros en este mercado que eran adquiridos por los propietarios de las plantaciones azucareras de la isla. Encadenados en fila a lo largo de las calles se les llamaba cimarrones. Hoy, la trata de esclavos no es más que un recuerdo lejano. Los orgullosos descendientes de los esclavos que hace ya mucho tiempo se libraron de la tiranía de sus dueños constituyen el 90% de la población, 6 millones de personas apiñadas en una isla diminuta. Para un marino, lo primordial es intentar descifrar el vínculo entre Haití y el océano. Jean-Michel Cousteau quiere saber si aquí el mar es la fuente principal de subsistencia. Encuentra pocos vendedores de pescado en el mercado. La oferta es exigua. En una playa al sur de Puerto Príncipe, los pescadores se dedican a una tarea ancestral: arrastrar redes hechas jirones por el bajío. A pesar de lo arduo de la labor, el resultado es una insignificante cantidad de peces diminutos, apenas suficientes para llenar una cazuela. A lo largo de la costa noroeste de la isla, el capitán Cousteau dirige una inmersión en una zona cuyas condiciones favorecen la abundancia de bancos de peces migratorios. Esta inmersión será la primera de las más de 50 exploraciones realizadas con escafandra autónoma dedicadas a analizar y documentar el desierto acuático de Haití. Aquí, la plataforma continental de Haití termina en un acantilado muy abrupto que se hunde en el abismo. Descendemos por él como si fuésemos ingrávidos alpinistas. A 120 pies de profundidad encontramos un saliente arenoso, prueba de que hasta aquí llegó el nivel del mar hace varios miles de años y luego se elevó, convirtiendo esta playa en una especie de fósil escondido. Conforme nos acercamos a los 200 pies, encontramos inmensas gorgonias y esponjas, algunas más altas que el ser humano, las más grandes que hemos encontrado. Es una alegre e inesperada exhibición de la abundancia marina. Me deslizo por encima de una esponja color carne, del tamaño de una bañera.
quedamos sorprendidos por el singular contraste, la abundancia de gorgonias y organismos incrustados y la carencia de bancos de peces de coral. Prácticamente no hay rastro de peces comestibles, el regalo del mar que proporciona proteínas a los habitantes de las islas del resto del mundo. Mientras nos sometemos a descompresión a 10 pies, paso por delante de unas gorgonias de delicados colores que se mecen ante mi cámara como si fuesen de goma. Pero este jardín oscilante está casi vacío de peces. Más allá, agujas de coral se elevan hacia el sol, como si fuesen hermosos castillos deshabitados. En la sala de mapas del Calipso, los Cousteau y el capitán del navío, Albert Falcó, buscan explicaciones geológicas a la escasez de peces. Il n'y a pratiquement pas de plateau continental. Les côtes sont abruptes, des falaises tout de suite. Alors, c'est... Está muy claro que la poca profunda plataforma continental es tan solo una estrecha franja, quedando limitado el crecimiento de determinadas especies. Sin embargo, Cousteau cree que hay otros motivos. Junto al pueblo pescador de Leogán, el equipo encuentra la primera prueba de exceso de pesca, conchas vacías amontonadas como si fuesen dunas. Cuando desaparecieron los peces, le siguieron los moluscos. En la actualidad, cuando sus capturas disminuyen día a día, los pescadores se lamentan mediante canciones. Souffle va naweyo, souffle va naweyo. Maman moi navigue, papa moi navigue, souffle, souffle naweyo, naweyo, dong 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 dong. El equipo de Cousteau parte ahora en lancha zodiac a presenciar por encima y por debajo del agua los arcaicos métodos de los pescadores haitianos. Una mancha oscura es avistada desde la superficie por 3 barcos. Bajo el agua, la mancha resulta ser un denso banco de diminutas anchoas. Con gran esfuerzo los hombres lanzan sus redes una y otra vez. Sin embargo, los peces son demasiado rápidos para el pesado manto que se cierne sobre ellos. Ha sido muy escasa, apenas suficiente para alimentar a sus familiares. Sin hielo ni sistemas frigoríficos, no hay modo de conservar la pesca el tiempo suficiente para que llegue al mercado. Algunos pescadores actúan también como submarinistas, cogiendo los peces a mano, evitando así el tener que recoger las redes continuamente. Lanzando redes en espiral, los hombres intentan atrapar en alta mar los peces que ocasionalmente pasan por la zona. Para el equipo de Cousteau, parece evidente que la pesca indiscriminada en las aguas cercanas a la costa ha erradicado prácticamente las especies locales. No muy lejos, investigamos los dispositivos de pesca más habituales en Haití, las denominadas trampas Z, unas jaulas construidas de listones de palmera que se dejan en el agua con la esperanza de atrapar peces migratorios. En sus diminutas barcas desprovistas de motor, los pescadores haitianos no se pueden alejar mucho de la costa. Al carecer de equipos modernos, quedan limitados a las mismas aguas día tras día, esparciendo miles de estas trampas por toda la isla.
Obligados a alimentar a familias cada vez más numerosas, los pescadores se quedan con todo lo que pescan, incluso los pececillos inmaduros, hipotecando así su propio futuro. Nuestro biólogo, François Sarany, ha localizado una trampa a lo lejos que parece llena de peces. Desgraciadamente, los peces se han descompuesto por el calor de las aguas tropicales. Para evitar hundirse en sus pequeños botes de remo, los pescadores solo pueden recuperar las trampas cuando las aguas están en calma. A menudo, los pocos peces que pueden capturar están ya podridos cuando van a buscarlos. La vida del pescador haitiano es tan triste como sus canciones. En una aldea haitiana, los hombres se reúnen para soñar, para evadirse, en una pelea de gallos. En las peleas de gallos y en un sinfín de otras tradiciones, los haitianos conservan costumbres del África ancestral. En el Museo de Historia Nacional de Haití, el capitán Cousteau y Jean Michel estudian los vínculos de la isla con África. Descubierta durante el primer viaje de Colón a las Américas, Haití y sus habitantes sucumbieron pronto ante los conquistadores españoles. Cuando los nativos fueron exterminados, se importó 500.000 de esclavos africanos a los que se trataba tan duramente que pocos vivían más de 10 años. Bajo el dominio francés, Haití produjo inmensas riquezas hasta que los esclavos se declararon en rebelión, derrotando a las tropas del Gran Napoleón y proclamando su independencia en 1804. La primera república negra de la historia, 60 años antes de la abolición de la esclavitud en América. Convencidos de que los franceses regresarían, los nuevos gobernantes de Haití emplearon todos los recursos de la nación en la construcción de fortificaciones. La inmensa fortaleza llamada Ciudadela podía albergar una guarnición de 10.000 hombres. Pero los franceses no volvieron a atacar. Paradójicamente, a lo largo de 2 siglos las fortificaciones de Haití han sido de los pocos lugares que no han sufrido la violencia ni la miseria. A lo largo del poco profundo fondo marino azotado por un oleaje que lo convierte en una tormenta de arena en miniatura, Jean Michel examina una batería de cañones, instrumentos de guerra azotados desde hace mucho tiempo por la inexorable fuerza del mar. Hacia las fortalezas de Haití se encuentran múltiples cañones perdidos en naufragios que ahora ofrecen un mudo testimonio de la obsesión por la defensa de esa joven nación. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha demostrado que el peor enemigo de Haití no es un ejército extranjero, ni siquiera una de sus frecuentes revueltas políticas. El enemigo implacable de Haití en la actualidad es su ritmo desenfrenado de natalidad. Como
Como si de un microcosmos de toda la nación se tratase, una lengua de arena de la bahía de Cayenit se congestiona con familias de pescadores cada vez más numerosas. Por término medio, cada mujer haitiana da a luz 6 veces. La población aumenta en 130.000 cada año, una cantidad de recién nacidos similar a la de una gran capital. El líder de la comunidad isleña le cuenta a Cousteau que él mismo tiene 13 hijos. Señala a unos cuantos que se encuentran entre la multitud. Il y a 2 enfants. Lui, il en a 13 parce qu'il a plusieurs femmes. Oui, il a plusieurs femmes. Ah bon, combien? 3? 2. Por si fuera poco, en un país en el que se acepta la bigamia, él tiene 3 mujeres. Su primera mujer tuvo 8 hijos, la segunda 5. ¿Y la tercera?, pregunta Cousteau. Oh, la tercera mujer para lo que venga. En el muelle de Puerto Príncipe, mujeres haitianas entregan un cargamento de frutas y vegetales para la tripulación del Calipso. Al darse cuenta de que una de las jóvenes está embarazada, Jean-Michel y el jefe del equipo de buceo entablan conversación. La joven les cuenta que es su 10º hijo. En principio vienen de Dios, después de su marido. Jean-Michel le pregunta cuántos hijos quiere tener. Y ella contesta que no le corresponde a ella decidir, sino al Todopoderoso, a Dios. En Haití, las creencias religiosas impregnan todos los aspectos de la vida, justifican las desgracias y ofrecen consuelo y esperanza. Todos los años, numerosos fieles emprenden peregrinaje. A pie o utilizando cualquier medio de transporte, los haitianos se dirigen en el mes de julio a una región sagrada situada en la cordillera central. Cerca de la iglesia católica de Vibolear, la ciudad de la felicidad, decenas de miles de personas se congregan para celebrar un ritual que, según ellos, acabará con sus desgracias. Aquí se mezcla el culto vudú del África ancestral con el cristianismo de los conquistadores europeos. Han apellido a honrar al Dios cristiano, el Gran Señor, y también a convocar a los espíritus del vudú que controlan sus vidas. Cousteau se une a la procesión que se dirige al lugar de peregrinaje. Poco a poco, una multitud de creyentes se congrega en una catarata que consideran sagrada. Según la leyenda, aquí se apareció la Virgen María hace mucho tiempo, en lo alto de una palmera, y ahora el dios vudú del agua reside en la cascada. A mi alrededor, un hombre se santigua. Otro se dirige a los espíritus del vudú. La escena es alucinante. Una extraña mezcla de religiones, una multitud ferviente,
y la belleza fascinante de la catarata, en la que los fieles intentan enjugar su mala suerte y adquirir nuevas energías, a veces mediante la oración y otras mediante la posesión. Era el 7 de julio de 1933, a las 3 de la tarde. En lo alto de una palmera se produjo una aparición. Era la Virgen. Todos comenzaron a rezar y la miraban subyugados. Yo fui a la rectoría a buscar al cura. Él no me creyó, me dijo que era superstición. Pero al insistirle accedió a venir conmigo y ver lo que ocurría. El cura cogió sus prismáticos e hizo eso. Ella iba vestida de blanco con un cinturón azul. Estaba entre las hojas de un árbol. Y alguien le disparó. Ella voló hacia otra palmera y desapareció. En aguas benditas, tanto por la Virgen María como por el Dios vudú del amor, algunas mujeres haitianas que desean tener más hijos esperan recibir un baño de fertilidad. Sea cual sea el motivo de su peregrinaje, en el frescor de las aguas sagradas los fieles se evaden de la miseria durante unas cuantas horas de gozo. E incluso aceptan que un extranjero comparta su alegría contagiosa. Un extranjero que sabe, igual que ellos, que donde hay agua, hay esperanza. Mientras el Calipso explora las aguas costeras de Haití, Jean-Michel y el piloto Raoul se dirigen a una ceremonia vudú en las que casi nunca se permite la presencia de intrusos. Todos los años, en la aldea de Sucre, los haitianos con raíces en el Congo se reúnen para comunicarse con los espíritus del vudú, tal y como lo hicieron sus antepasados hace más de 300 años. Rocían agua con gran reverencia, considerándola una sustancia mística, el medio que utilizan los dioses para su comunicación con el mundo terrenal. Un sacerdote vudú con gran experiencia en el mundo de los espíritus actuará de intermediario con los dioses. Los fieles del vudú creen que en ocasiones un dios penetra en uno de los asistentes y le controla como un jinete controla a su montura. En las contorsiones de los poseídos, los espíritus del vudú revelan su identidad. En presencia de Jean-Michel, una joven embrujada se dirige en penitencia hacia una tumba simbólica. Para los allí presentes constituye una especie de aparición, temblando en la humildad de un nicho simbólico a merced de los poderes invisibles. Para una gente sumida en la pobreza, el ritmo de los tambores del vudú les proporciona un alivio temporal a sus miserias. Durante la noche interminable, otros van sucumbiendo al dominio de los dioses.
haitianos, los dioses reinan en todos los elementos de la naturaleza: el fuego, el agua, los pájaros y los árboles. Según ellos, incluso una piedra tiene alma. Para expulsar a un dios caprichoso del interior de una joven se utiliza un líquido mágico, ofreciendo a los espíritus un camino de regreso a su inframundo. El fluido mágico, el hechizo supremo del vudú, es el agua. El frenesí se disuelve al amanecer, dejando a los participantes agotados tras una noche de devoción, tambores y delirio. Oficialmente, Haití es un país católico. Sin embargo, la mayoría de los haitianos recurren al vudú en busca de consejo e incluso de curación de enfermedades. Pero el vudú respeta al resto de las religiones, dice uno de sus sacerdotes, y busca la cooperación con las mismas. Cerca de Sucre, el capitán Cousteau presencia una ceremonia espectacular, mezcla de misa católica y mística vudú. Como fieles ante un muro de lamentaciones, los haitianos se reúnen en el mes de julio en la Iglesia Católica de Santiago Mayor y ofrendan oraciones y cánticos en su dialecto criollo. Pero cuando finalizan los cánticos, comienza el ritmo de los tambores del vudú. La solemne liturgia eclesiástica se convierte en una charca de barro en ritual mundano. Un poeta haitiano escribió: amamos la iglesia, pero adoramos el vudú. Los adeptos buscan la regeneración en la mezcla de agua y barro, la esencia vital del agua y la fertilidad pura de la tierra. En el vudú, como en la mayoría de las demás creencias, la vida es un simple viaje, durante el cual los dioses instan a los humanos a perpetuar su especie. En el fervor del vudú, algunos observadores encuentran un tipo de culto al diablo. Para mí es simplemente una religión más, con un componente de liberación y un componente de ensueño sensual. Pero sus dioses de la naturaleza no difieren mucho de los de la antigua Grecia y Roma. Se trata simplemente de un pueblo que busca un sentido a la vida. Y nada puede ser más sagrado que el alumbramiento de una nueva vida. Es una fuente de poder curativo y la ceremonia una especie de bautismo de sus retoños en los espíritus medicinales. Sin embargo, los antiguos dioses y el barro ofrecen poca protección contra las enfermedades que afligen a los niños de Haití. Visitando uno de los pocos hospitales del país, Cousteau descubre que la mortalidad infantil en Haití es 4 veces superior a la de su vecino más próximo, que 3 de cada 4 niños sufren de malnutrición. Hay un solo médico por cada 7.000 habitantes y enfermedades que han sido erradicadas en otras partes del mundo siguen presentes aquí. A pesar de ello, el índice de aumento de la población no se ve afectado en una sociedad profundamente religiosa por las medidas de control de la natalidad.
Una madre cuenta a Cousteau que ha solicitado una ligación de trompas tras dar a luz a su 10º hijo. A pesar de la aquiescencia de su iglesia, sigue sin haber un consenso religioso en cuanto al control de natalidad. En un seminario de Puerto Príncipe le comentan a Jean-Michel que la Iglesia Católica está intentando resolver el difícil problema de aplicar las nuevas técnicas de planificación familiar sin perjuicio de la dignidad y salvación del hombre. Avec le salut de l'homme, son devenir. Ustedes abogan por la planificación familiar y el control de la natalidad, comenta Jean-Michel al reverendo Turbo. Efectivamente, responde, tener hijos forma parte de la vida, debemos tener control sobre nuestro cuerpo y nuestra familia. El vudú podría controlar la natalidad, dice con franqueza Gerard Simon, pero implicaría cambiar nuestra mentalidad. Según esta enfermera, los métodos de planificación familiar no son aceptados por algunos sacerdotes del vudú. Una joven comienza a entonar un cántico vudú. Se encuentra en la etapa final del parto. Esta mujer es un impresionante símbolo del orgullo de la población haitiana. A pesar de todas sus privaciones, su primera reacción no es la del llanto desesperado, sino la del cántico de esperanza a pesar del sufrimiento. La exploración del mundo submarino de Haití continúa durante la noche. Jean-Michel dirigirá al equipo hacia un mundo nocturno que siempre suscita una emoción especial, incluso en los más veteranos. Se intenta descubrir si la falta de actividad diurna en el arrecife se transforma en actividad durante la noche. Hipnotizados por nuestras luces, los peces del arrecife nadan como si se encontrasen en trance, como diminutos bailarines bajo el influjo de nuestros focos. Nuevamente encontramos poca fauna marina, y lo que hay está adaptado a la vida entre los corales del fondo marino, preciosos desde el punto de vista natural, pero demasiado escasos, insípidos y pequeños para ser apreciados por los pescadores. Navegamos por un mar de belleza vacía. Son los dominios de Aboué, el dios vudú del océano. Parece como si la vida desapareciese poco a poco. La tripulación del Calypso investiga si esta tierra podrá soportar el peso del crecimiento demográfico durante mucho más tiempo. En la distancia, Cousteau observa el humo que se forma al transformar los mangles en combustible vegetal. Está terminantemente prohibido, pero sigue siendo práctica habitual. La tripulación está cada vez más sorprendida de cómo los haitianos pueden sobrevivir en un mundo de recursos cada vez más escasos. Día a día, la tripulación del Calypso, así como un equipo destinado en tierra, investigan pueblo tras pueblo. La mayoría de los haitianos llevan una vida precaria y primitiva.
La adquisición de comida para alimentar a familias cada vez más numerosas constituye una odisea diaria, y la obtención de madera para cocinar tales alimentos agrava aún más el problema. Cuando llegó Cristóbal Colón, la selva cubría el 80% de Haití. En la actualidad, la población forestal solo ocupa un 5%. Algunos árboles se cortan para crear terrenos de cultivo, pero la mayoría sirven para la producción de combustible. Sin suministro adecuado de petróleo o electricidad, la mayoría de los haitianos dependen del carbón vegetal como única fuente de energía. Sin embargo, ellos saben que sus hornos de producción de carbón vegetal están consumiendo los últimos árboles de la isla. Un productor de carbón vegetal le dice a Belfond que esa es su única forma de ganarse la vida. Luchamos contra el hambre, nos comentan. Necesitamos comprar pescado para alimentar a nuestros hijos. Si no fabricamos carbón vegetal y lo vendemos, no podemos comer. Es nuestra única fuente de recursos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el resultado es un desastre ecológico. Desprovisto de sus árboles, el terreno montañoso se vuelve estéril, se convierte en un desierto. Nuestras montañas están en los huesos, dicen los haitianos. Dejaríamos de producir carbón vegetal si hubiese otro modo de ganarse la vida, pero no podemos parar. El carbón vegetal significa la diferencia entre la vida y la muerte. Así, en los lugares recónditos de Haití, los árboles que quedan son transformados en ceniza, empaquetada y transportada a los mercados de la ciudad. Convirtiendo las latas en guitarras, los haitianos insisten en su pesadilla de la carbonización, volcándose en sus dioses y sus canciones. Se estima que el 70% de la energía utilizada en Haití proviene del carbón vegetal. A la vez que desaparecen los recursos, los programas de reforestación consiguen poco éxito. La madera es tan valiosa que la mayoría de los brotes que se plantan durante el día son robados durante la noche. A medida que disminuye el suministro de madera, los constructores de barcos y los carpinteros se tienen que desplazar cada vez más en busca de materiales. El equipo de Cousteau se detiene a preguntar a un constructor de dónde obtiene la madera. Aquí ya no queda madera, dice. Tenemos que irnos a otras zonas. Esta madera procede del sur. El equipo le pregunta que qué hará cuando ya no quede madera. Bueno, Dios proveerá, es su respuesta. Viendo cómo esquilman un bosquecillo para convertirlo en combustible, Albert Falcó pregunta lo que harán cuando hayan cortado todos los árboles. Puede que signifique el fin del mundo, contesta. Cuando desaparecen los árboles, la tierra queda condenada. Los agricultores abandonan el campo en masa para encontrar sustento en la ciudad, sobrecargando la infraestructura urbana. Puerto Príncipe crece a razón de un 11% anual. Aquí, la comida es un bien escaso. El agua, un auténtico tesoro. Solamente 1 de cada 5 haitianos tiene acceso a agua potable. Muchos tienen que confiar en las aguas residuales del sistema de alcantarillado de la ciudad. Para los haitianos, la desaparición del agua acarrea la desaparición del elemento mágico. El agua es un componente primordial en el culto vudú, dice el sacerdote. Espiritualmente podríamos prescindir de todo menos del agua.
Ninguna imagen representa la desesperación de Haití tan vivamente como esta. Todas las mañanas, 2 horas antes del alba, se concentra una muchedumbre en Puerto Príncipe para recibir una insignificante ración del suministro limitado del agua de la ciudad. Los que no consiguen agua limpia deben obtenerla donde buenamente pueden. Curiosamente, Haití obtiene suficiente agua de la madre naturaleza. Pero sin árboles que puedan retener y absorber la lluvia, el agua se precipita por las pendientes desnudas, arrastrando consigo cualquier esperanza de supervivencia. La nueva generación de haitianos heredará una tierra yerma y estéril. La tierra que podría producir alimentos para los niños haitianos se precipita al mar, sofocando a los peces, que también podrían alimentar a los niños de Haití. En sus inmersiones junto a los deltas de los ríos, nuestros equipos encuentran a menudo arrecifes inundados por nubes de limo. Para poder alimentarse a sí mismos, los haitianos deberían conservar los árboles que mantienen el terreno fértil del cual obtener alimento. Cada año, más gente comparte menor cantidad de comida. La estela del Calipso parece una triste huella en el fango, mientras navegamos en un mar de oportunidades perdidas. Frente a la inmensa extensión de terreno desolado, Haití conserva una pequeña parcela de lo que una vez fue un paraíso, cubriendo una porción de la península meridional en la que no existe ningún camino. El pueblo de Baradero se mantiene aislado del Haití actual y de sus miserias. Tras semanas de presenciar tristezas, me siento fascinado por la felicidad desbordante, la salud y los hermosos rostros de Baradero. En el pueblo se puede encontrar la omnipresente alegría que emana de la gente de Haití. Me vienen a la memoria las palabras de un joven escritor haitiano. Haití está lleno de la alegría de las lavanderas que se ríen de los arroyos. Mientras nos dirigimos al Calipso y al mar, volvemos al Haití de antaño y al que podría volver a ser, donde la gente obtiene comida abundante de los bosques suntuosos. Pero por encima de nosotros, en el helicóptero del Calipso, Bob Brookbeck encuentra un signo premonitorio. Incluso aquí, en el último oasis de Haití, se pueden ver los primeros síntomas de la plaga que ha asolado la zona norte. ¿Cuánto tiempo tardará la aldea en sucumbir a la tentación de vender su madera a las ciudades, ansiosas de conseguir combustible? ¿Cuánto tiempo tardarán las colinas en volverse estériles y en ver desaparecer la capa de tierra fértil y con ellos al granjero, cuya hacha y antorcha parecen inofensivos de momento? Abandonamos Haití con un profundo cariño por sus gentes, que saben mantener su orgullo y dignidad, pero que deben cuidar mejor su medio natural de vida. Permanecen algunas de sus maravillas, como
como si se tratase de fragmentos de un pasado lejano o de un posible futuro. Creen que el flamenco es como el resto de las cosas, morada de los espíritus. Pero incluso el destino de estas delicadas aves está en manos de los haitianos, que deberán reavivar la magia de la propia naturaleza.